En las laderas nevadas de las montañas de los Pirineos, donde Francia toca el cielo y la tierra parece guardar secretos antiguos, existe un lugar donde la piedra y el agua conversan eternamente. Es una historia que conocemos, pero quizás nunca nos hayamos detenido para realmente sentir. No se trata solo de milagros visibles, sino de la fuerza silenciosa de una niña que en su pequeñez se convirtió en el canal para un río de gracia que fluye hasta hoy. Este es el viaje de Santa Bernardita, la guardiana de la gruta, aquella que supo escuchar el silencio. Pero antes de caminar por las orillas frías del río Gave, me gustaría hacerte una invitación. Si este espacio de historias y calma ha sido un refugio para tus días, considera apoyar el canal. Un gesto simple, como dejar tu me gusta y suscribirte, ayuda a mantener esta llama encendida, permitiendo que estas narrativas lleguen a otros corazones que también buscan un momento de paz. Es una forma silenciosa de ser parte de esta comunidad. Ahora, deja el mundo afuera por unos instantes. No hay nada que necesite tu atención inmediata, ninguna urgencia que no pueda esperar. Acomoda tu cuerpo de la forma que te sea más gentil. Respira, siente el aire entrando, fresco, renovando el interior y saliendo, llevando consigo el peso de los hombros, la tensión de tu cuerpo. Visualízate despojándote de las preocupaciones como quien se quita un abrigo pesado de invierno al entrar en una casa cálida. Permítete simplemente estar aquí, escuchando, sintiendo. Vamos a volver a 1858. Vamos a sentir el frío francés de febrero y encontrar el calor de una presencia sagrada. El año de 1858 amaneció riguroso en la pequeña villa de Lourdes. El invierno en aquella región de montañas no era solo una estación, era una presencia física, casi un acontecimiento que dictaba el ritmo de la vida. El aire era tan helado que parecía cristalizar la respiración antes incluso de que dejara los labios. Los árboles, despojados de sus hojas, alzaban sus ramas secas como dedos suplicantes hacia un cielo frecuentemente gris y pesado, cargado de nubes bajas que prometían nieve o lluvia en cualquier momento. En aquel paisaje de tonos pálidos y tierras endurecidas por la escarcha, vivía la familia Subirú. Habitaban el Cachot, una antigua celda de prisión, húmeda y oscura, que se había convertido en el único refugio posible para su pobreza extrema. El suelo era de tierra apisonada, fría al tacto de los pies, y las paredes de piedra exhalaban una humedad constante que se infiltraba en los huesos y en las ropas de lana gruesa y remendada. El olor predominante era el del humo de la chimenea, que luchaba valientemente contra el frío, mezclado con el olor a tierra mojada y piedra antigua. Bernardita, la hija mayor, conocía bien ese frío. El asma, su compañera constante desde la infancia, convertía el aire helado de febrero en un desafío con cada inspiración. Era pequeña para sus 14 años, de apariencia frágil, pero con ojos oscuros y profundos que guardaban una vivacidad serena. Había en ella una simplicidad que desconcertaba a los más letrados, una honestidad rígida como la madera sin tallar. El día 11 de febrero, un jueves nublado, la necesidad de leña habló más alto que el escaso confort del hogar. El fuego necesitaba ser alimentado para preparar la comida simple. Bernardita, su hermana Toinette y la amiga Jeanne Abadie
salieron envueltas en sus chales, caminando sobre la tierra dura y pedregosa hacia las orillas del río Gave. El sonido del río era la banda sonora constante de aquella región. El Gave no era un arroyo tímido, era una corriente de aguas de deshielo, grises y tumultuosas, que golpeaban contra las piedras redondeadas del lecho, creando un ruido blanco continuo, hipnótico. Caminar por allí exigía atención. El suelo estaba cubierto de hojas débiles y húmedas que amortiguaban el sonido de los pasos, excepto por el crujir ocasional de una ramita seca bajo los huecos de madera. Llegaron a un lugar donde el río hacía una curva frente a una formación rocosa maciza conocida como Masabiel. Era un lugar evitado por muchos, donde la sombra parecía reposar más tiempo que la luz, un lugar donde la madera traída por la corriente quedaba atrapada entre el lodo y la piedra. Para llegar a la leña seca del otro lado, era preciso cruzar un pequeño canal de agua helada, mientras las otras dos niñas, más ágiles y menos temerosas del frío, cruzaron el agua gritando por el choque térmico. Bernardita vaciló. Su salud delicada exigía cautela. Comenzó a quitarse las medias, sintiendo el aire frío envolver sus tobillos pálidos. El mundo alrededor era solo el sonido del agua corriente, el viento en los árboles distantes y el castañeteo de dientes del invierno. Fue entonces cuando el sonido cambió. Algo diferente ocurrió. No fue un trueno ni un estallido. Bernardita después describió como un ruido semejante a una ráfaga de viento. Levantó la cabeza, instintivamente mirando hacia los árboles, esperando ver las ramas agitarse violentamente, las hojas secas danzar en el aire. Pero los árboles a lo largo del río permanecían inmóviles. La naturaleza física estaba en silencio estático. El sonido vino nuevamente, un soplo, una vibración que parecía venir no de afuera, sino de un lugar donde el cielo tocaba la tierra. Sus ojos fueron atraídos hacia la gruta, más específicamente en la parte superior, donde había una hendidura oval en la roca oscura, y allí reposaba un rosal silvestre que colgaba sus ramas espinosas. Allí, en el contraste absoluto con la piedra gris y fría, la luz se hizo. Era una luz suave, dorada y blanca, que parecía tener textura, como si estuviera tejida de paz. Y en el centro de esa luminosidad, una figura, una joven señora de una belleza que parecía suspendida en el tiempo, mucho más allá de aquel valle de piedras. La señora vestía blanco, un blanco puro que irradiaba calor. En la cintura, una faja azul, del color del cielo límpido de verano, caía suavemente. En sus pies descalzos, que apenas tocaban la roca áspera, reposaban dos rosas doradas. En sus manos, un rosario. Bernardita sintió el miedo inicial, aquel temblor sagrado que el alma experimenta ante lo desconocido. Se frotó los ojos, pero la imagen persistía, sonriendo, una sonrisa que solo acogía. Instintivamente la niña intentó hacer la señal de la cruz, pero su brazo parecía pesado, paralizado. Solamente cuando la señora, con un gesto fluido y gracioso, inició la señal de la cruz, Bernardita logró acompañarla. Aquel gesto, lento, amplio, reverente, una liturgia en sí misma. La mano tocando la frente, el pecho, los hombros, dibujando en el cuerpo la memoria de la redención. Allí, en el silencio de la gruta, solo con el sonido del río al fondo, comenzó un diálogo que no necesitaba palabras, solo presencia. Cuando la visión desapareció, la roca volvió a ser solo piedra fría. El viento volvió a ser solo aire en movimiento.
Pero dentro de Bernardita, algo había cambiado irrevocablemente. El frío ya no la molestaba de la misma manera. Había una brasa encendida en su pecho, una certeza tranquila que ninguna lógica humana podría apagar. La noticia de aquel encuentro silencioso no pudo ser contenida. Como el viento que sopla donde quiere, la fama de la gruta se esparció por Lourdes y por las aldeas vecinas. Lo que comenzó con la curiosidad de algunos vecinos se transformó rápidamente en un fenómeno. Bernardita pasó a ser acompañada por miradas desconfiadas, interrogatorios policiales y la presión de las autoridades que veían en aquellas reuniones una amenaza al orden público. Pero la niña mantenía una calma desconcertante, repitiendo su verdad con la simplicidad de quien describe el amanecer. Cientos de personas pasaron a aglomerarse en las orillas del Gave. El murmullo de voces y la respiración de muchos cuerpos creaban nubes de vapor en el aire frío de la mañana. Y en medio de todo eso, el silencio de Bernardita permanecía inalterado. Cuando llegaba a la gruta y caía de rodillas, el mundo alrededor dejaba de existir. Su rostro se transfiguraba, y quien la observaba atentamente testimoniaba un reflejo de la luz que ella contemplaba. Pero la señora trajo una invitación profunda, un llamado que ecoaría a través de los siglos. En una de las apariciones, la voz dulce pero firme pronunció la palabra necesaria para la sanación del alma humana: penitencia, penitencia, penitencia. La palabra fue repetida 3 veces, un llamado materno como de quien ve a un hijo caminando en peligro. La penitencia pedida allí era un retorno. Era el pedido para que el corazón humano se desapegara del orgullo y el egoísmo. Y para sellar ese pedido de humildad, la señora pidió un gesto concreto, algo que desafiaría la lógica humana. Pidió que Bernardita bebiera de la fuente y se lavara en ella. Bernardita miró alrededor, confundida. No había fuente allí, solo la roca seca y el río Gave allá abajo. Comenzó a caminar hacia el río, pero la señora la llamó de vuelta, indicando un rincón sucio y húmedo en el fondo de la gruta. Allí no había agua limpia, había solo barro, tierra mezclada con la humedad de la montaña, pisoteada y oscura. Bernardita se arrodilló. La sensación de la tierra fría y pegajosa bajo sus dedos era real y áspera. Comenzó a cavar con sus propias manos. El suelo arañaba su piel. El pequeño charco que se formó era barroso, repulsivo a los ojos humanos. 3 veces intentó beber y la repulsión se lo impidió. En la 4ª vez, venciendo su propia naturaleza en un acto de total obediencia, bebió el agua sucia y lavó su rostro con el barro. La multitud susurró, conmocionada. Decían: ha perdido la razón. La humillación era pública, visible, palpable. El rostro de Bernardita, manchado de barro, era el retrato de la confianza que no cuestiona, que cree que más allá de la apariencia sucia existe una gracia oculta. Y la gracia se reveló. De aquel hoyo barroso, cavado por manos frágiles y fieles, comenzó a brotar agua, primero tímida, después constante. El agua limpió el barro, la tierra se asentó, y lo que era turbio se volvió cristalino. Un agua fresca, pura, nacida de la roca oscura, capaz de lavar no solo cuerpos, sino almas. La fuente de Lourdes nació de la humildad de ensuciarse en la tierra, de aceptar la pequeñez, de confiar en la voz que guía. En total, la señora apareció 18 veces, y entonces el silencio retornó. La gruta quedó vacía de la presencia visible de la Virgen, pero llena de la fe de miles que ahora peregrinaban hasta allí. Bernardita, sin embargo, sabía que su misión pública había terminado.
No deseaba ser venerada en vida ni ser el centro de las atenciones. Se veía solo como un instrumento temporario, diciendo: «Soy la escoba que la Virgen usó para limpiar la casa», y cuando la escoba termina el servicio, es colocada detrás de la puerta. Partió para Nevers, al convento de las Hermanas de la Caridad, lejos de las montañas, lejos del sonido del gave, lejos de las miradas curiosas que querían tocarla como si fuera un amuleto. La vida en el convento era un tejido hecho de silencio y agujas. Bernardita cambió el escenario vasto de los Pirineos por los corredores largos y encerados del claustro. El sonido del río fue sustituido por el susurro suave de los hábitos de las monjas y por el ritmo acompasado de las oraciones. Allí encontró una nueva forma de entrega, la rutina oculta. Sus días eran llenados con tareas simples, el bordado delicado, donde cada punto en la tela era una oración silenciosa, el cuidado de los enfermos en la enfermería, donde veía en el rostro de cada sufriente la faz de Cristo. Muchas veces las novicias preguntaban sobre las apariciones, esperando detalles fantásticos. Bernardita respondía con simplicidad desconcertante, cortando cualquier intento de exaltación. Sabía que el verdadero milagro no era ver a la Virgen, sino vivir el mensaje: humildad, servicio y la aceptación diaria de las limitaciones de la vida. Su salud, siempre frágil, se deterioró. El cuerpo, que un día corrió hacia la gruta, ahora apenas conseguía moverse. El asma, la tuberculosis ósea, un tumor en la rodilla. El dolor era su compañera constante, una huésped que no partía. Pero Bernardita no se quejaba. Cuando le preguntaban si sufría, respondía apenas que era su oficio. En esos momentos de dolor agudo, quizás su mente volvía a la gruta. Tal vez, en el silencio de su cuarto de enfermería, sentía nuevamente el frescor de aquella agua o veía la luz dorada de la rosa en los pies de la señora. Entendió profundamente el mensaje de la penitencia. No se trataba de infligir dolor a sí misma, sino de abrazar la cruz que la vida ofrecía con amor. Era transformar el sufrimiento inevitable en una ofrenda. Cada respiración difícil era entregada. Cada paso doloroso era ofrecido por la conversión de aquellos que no creían. El día 16 de abril de 1879, la llama de aquella vela humana llegó a su fin. No hubo truenos ni grandes señales en el cielo de Nevers. Solo una respiración que se volvió más ligera, más espaciada. Con el crucifijo apretado contra el pecho, las mismas manos que un día cavaron el barro en busca de la fuente, ahora sostenían la promesa de la vida eterna. Sus últimas palabras fueron un susurro, un eco de aquella conversación iniciada años antes en la gruta. Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora. Y así, suavemente, como el agua que encuentra finalmente el mar, Bernardita partió. El cuerpo que sufrió, que fue humillado y que sirvió, ahora milagrosamente permanece incorrupto, como si la propia naturaleza se rehusara a borrar los rasgos de aquella que vio el cielo en la tierra, un testimonio silencioso, de piel y hueso, de que la pureza es más fuerte que la muerte. Era como si la pureza de su alma hubiera blindado su cuerpo, como si la Inmaculada Concepción, a quien tanto amó, hubiera preservado a su
pequeña servidora de la corrupción final. Hoy, quien visita el convento de Saint-Gildard en Nevers encuentra a Bernardita reposando en una urna de cristal y bronce. Está allí, vestida con su hábito de monja, con la cabeza levemente inclinada hacia el lado, los ojos cerrados como quien toma una siesta breve después de un largo día de trabajo. ¿Y qué pasó con aquel lugar de piedras y barro? La gruta de Massabielle se convirtió en uno de los mayores refugios espirituales de la tierra. Donde antes había solo un pantano evitado por los habitantes, hoy millones de velas son encendidas todos los años, creando un río de luz que nunca se apaga. El agua que brotó de las manos sucias de tierra de Bernardita continúa fluyendo, ofreciendo baño, sanación y esperanza para multitudes que buscan, así como ella, un alivio para sus dolores. Pero la historia de Bernardita no termina en la Francia del siglo XIX. Continúa sucediendo ahora, ahí, dentro de ti. ¿Cuántas veces nos sentimos delante de una pared de roca fría e impenetrable en nuestras vidas? Problemas, dolores, incertidumbres que parecen montañas de piedra delante de nosotros. Bernardita nos enseña que a veces es preciso arrodillarse, es preciso tener el coraje de tocar la tierra, de aceptar nuestra realidad, por más difícil que parezca en el momento. La fuente de agua viva no está lejos, puede brotar en el desierto de tu día a día. El mensaje de penitencia es una invitación suave para limpiar los escombros que cubren esa fuente en nuestros corazones. Es un llamado para simplificar, para volver a lo esencial. Tal vez hoy puedas hacer tu pequeño gesto de cavar la tierra. Puede ser perdonar a alguien en silencio. Puede ser aceptar una dificultad sin quejarse. Puede ser simplemente confiar en que, aún en el invierno de la vida, la primavera de Dios está trabajando en lo oculto. Mientras cerramos esta narrativa, visualízate bebiendo un sorbo de esa agua fresca de Massabielle. Siéntela descendiendo, purificando, calmando, trayendo claridad para la mente y paz para el espíritu. Que la simplicidad de Bernardita inspire tu semana. Que sepas encontrar lo sagrado en las cosas pequeñas, en el trabajo repetitivo, en el silencio de tu casa. Si esta historia tocó tu corazón, si el agua de esta narrativa trajo algún frescor para tu alma, te invito una vez más a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Es una forma de decir sí a este contenido, ayudándonos a continuar cavando fuentes de paz en este vasto mundo digital. Quédate en la paz, descansa en la fe y hasta nuestra próxima historia.